Hola Badis, hoy hablamos de Rescue Diver, una certificación clave para la formación de todo buceador. Mi nombre es Alberto y esto es Canal Buceo. Bueno Badis, pues como habéis visto en el título de la miniatura, que pone siguiente pantalla Rescue Diver, y lo he titulado así porque considero que realmente es una certificación, un curso dentro de nuestra formación que te hace ver el buceo de una forma más amplia y una forma distinta, ¿no? Dependiendo de la certificadora tiene varios nombres: Stress and Rescue Diver, rescatador, suele ir pegado junto con otro curso que es, en algunas certificadoras se llama RegRide, proveedor de oxígeno, etcétera. Al fin y al cabo es muy similar independientemente de la certificadora. Y vamos a explicar un poquito en qué consiste y por qué lo considero tan importante para todos los buceadores una vez que hemos comenzado nuestra andadura por el mundo del buceo. Lo primero es que la exigencia de las certificadoras para hacer este curso es, dependiendo de una a otra, pero más o menos tienes que tener Advanced y tienes que tener un número mínimo de inversiones, creo que es 24. Yo creo que es un curso tan fundamental que yo lo daría después del Open Water, esta es mi opinión, porque es un curso que se enseñan un montón de habilidades, que no exige profundidad y que nos da conciencia, como ahora veremos, de un mundo mucho más amplio dentro del buceo. Para mí fue el curso clave en donde entendí realmente de qué va esto del buceo, ¿no? Bueno, empecemos un poco con unas líneas de en qué consiste el curso. El curso consiste, se llama rescatador, rescue o como os he dicho muchos nombres, pero tiene dos partes diferenciadas. Una parte que está destinada al estrés. En la mayoría de los incidentes y de los accidentes de buceo, el estrés está presente. Y lo que aprendemos en este curso es, lo primero, ¿qué es el estrés? ¿Cómo identificar el estrés? ¿Y cómo se exterioriza el estrés? Cuando nosotros vamos a hacer una inmersión, y sobre todo si no tenemos mucha experiencia, siempre tenemos un cierto nivel de estrés. Y eso es bueno, porque nos hace estar alerta, nos hace estar atentos. En un montón de actividades en nuestras vidas, el estrés juega un papel clave y fundamental. Pero ojo, porque como ese estrés aumente descontrolado por nosotros, ese amigo que era el estrés para realizar una actividad empieza a ser nuestro enemigo. Yo he visto veces que hay gente que se va a tirar a hacer la inmersión y se tira sin máscara, o se tira con el regulador que no lo tiene en la boca. No es por falta de conocimiento, es porque en ese momento esa persona le ha desbordado la situación en la que se encuentra, no consigue pensar en todos los elementos clave y de repente se tira sin máscara, o se tira sin regulador, o un montón de situaciones que habréis visto en algunas inversiones o viajes que hayáis hecho. Pues esto lo provoca un estrés excesivo que tenemos y que no lo sabemos controlar. Entonces, lo primero que nos enseñan en el curso de Rescue Diver es qué es el estrés y cómo identificar el estrés primero en mí. ¿Cómo evalúo si el nivel de estrés que tengo es un nivel adecuado o me estoy pasando un poco de vueltas? ¿Cómo es mi ritmo cardíaco? ¿Cómo es mi respiración? El estrés va cogiendo ciertos niveles hasta el nivel pánico, que no debemos de llegar nunca, porque como lleguemos al nivel pánico, la cosa se fastidia. Tenemos que parar esa escalada de estrés antes. ¿Cómo? Lo primero, identificándolo. Lo segundo, pensando, respirando, actuando. Es decir, una vez que nosotros estamos identificando que nuestro nivel de estrés está subiendo, tenemos que ser conscientes de ello, lo primero, y lo segundo, tener los mecanismos y el conocimiento para frenar ese nivel de estrés y decir, para un poco, par de respiraciones, vamos a pensar
qué es lo que está sucediendo. Porque en la mayoría de las situaciones, en el exterior no ha sucedido nada, no ha habido nada que haya cambiado para que mi nivel de estrés suba. Lo que está cambiando es aquí dentro. Eso lo tenemos que ser conscientes. Yo a veces he estado haciendo inmersiones que de repente está todo fenomenal, disfrutando, y en un segundo te da por pensar, uy, no sé si este regulador me está dando un nivel de aire adecuado. Me cuesta un poco respirar. A ver, espera un poco. Sí, me está costando respirar. Te empiezas a acelerar. No ha pasado nada, el regulador va perfectamente, pero por lo que sea, nos ha dado por pensar eso, en medio de una inmersión. Bueno, pues, a ver, Alberto, tranquilo. ¿Ha cambiado algo? No. A ver, respira, relájate, haz inspiración y expiraciones largas, y en los próximos 30 segundos probablemente haya desaparecido esa sensación. Pero ojo, porque como no desaparezca, se empieza a complicar. Uy, pues es verdad que no respiro. A ver, me voy a cambiar, me voy a poner el Octopus, pues tampoco respiro, pues el problema no está en el regulador, estará en la botella. A ver la presión, el manómetro, bueno, está bien, pero no, algo no está funcionando bien, y nos empezamos a bloquear y llegamos a la situación de pánico, y la situación de pánico ya no hay vuelta atrás. Subo para arriba, voy al compañero, cojo, empiezo a dar vueltas, me empiezo a hiperventilar, se lía parda. Luego, lo primero que tenemos que ser conscientes es cómo afecta y cómo gestionamos y controlamos el estrés en nosotros mismos. Es una parte del curso. Yo estoy lanzando ideas, pero todo esto está perfectamente documentado, explicado por un instructor, etc. Segundo punto, ¿cómo identifico el estrés en otras personas? Por eso, lo que os decía antes, que con este curso tenemos una conciencia más global del buceo, porque después del curso empiezo a fijarme cuando estoy haciendo mi salida y voy en mi barco, que siempre he pensado en mí mismo. A ver, tengo la botella abierta, a ver, tengo el jacket bien puesto, a ver el regulador, a ver no sé qué, la máscara, las aletas, y me tiro. Ahora empezamos, además de hacer eso, que cada vez lo vamos haciendo de forma más procedimental y más automática, porque te vamos teniendo más experiencia, empezamos a observar los compañeros que vienen con nosotros en la Zodiac, y empezamos a ver, aquella persona está muy callada, yo creo que está nerviosilla. Ese no hace más que hablar y yo creo que está un poco salido de tono lo que está contando. Empezamos a identificar de forma consciente y casi automática, porque lo hemos estudiado en nuestro curso de Rescue, personas que durante nuestra inmersión, ojo, habrá que tener un ojillo a alguno de ellos porque igual se pone más nervioso o bueno, igual hay que echarle una mano y hay que atenderle, hay que decirle tranquilo, no pasa nada, respira, en fin. Luego empezamos a tener conciencia no solo de nosotros, sino del entorno que nos rodea. Y en el entorno que nos rodea, en la parte de estrés, es de las personas. Luego, está chulo, empiezas a ver otras cosas, ¿no? Que complementan ese buceo tuyo. Ya es un buceo tuyo, pero también tú dentro de un grupo que está buceando, o sea, tú con los demás. Pues se habla bastante del tema del estrés en el curso. El titular, el eslogan de la certificación es Rescue, es decir, rescatadores. Y para ser rescatadores, lo primero que nos enseñan es qué situaciones pueden ocurrir cuando estamos buceando. De hecho, desde que salimos en nuestro barco, en nuestra Zodiac de puerto, hasta que finaliza la inmersión, qué situaciones pueden ocurrir que provoquen un accidente o un incidente y que yo tenga que actuar para intentar solucionarlo dentro de mis medios, o para ayudar a una persona que igual lo está pasando mal en ese determinado momento. Y aquí se dan muchas situaciones. Puede ser desde una situación somera en la que estamos con nuestro compañero, hemos acabado la inmersión, la Zodiac o el barco donde marcamos está un poquito lejos, esa persona está extremadamente cansada y tenemos que identificarlo, hablar con él, preguntarle y ayudarle tal vez
ayudarle a que lleguemos los dos tranquilamente, sin ninguna situación de riesgo, al barco, y eso es algo que nos enseñan. ¿Por qué? Porque ahí tendremos que ver cómo arrastramos a esa persona, cómo la llevamos, cómo la acompañamos. Hay distintas posturas, hay distintas formas de hacerlo, si la persona está más cansada, menos cansada, si la distancia es mayor al barco donde tenemos que ir. Todas esas no es trivial. Si no tienes ni idea y tienes una persona aquí que está súper cansada, no te digo si está inconsciente, que ahora hablaremos un poco de eso, y tienes que llevarla con todo el equipo y tú también vas equipado y llevarla al barco, bueno, hay sitios, ¿no?, más eficientes que otros para arrastrar a esa persona. Esta situación que os he comentado no es de gravedad, pero oye, pues puede ocurrir, ¿no? Si esa persona en ese momento está muy cansada, pues agradecerá bastante que sepamos echarle una mano, para luego nos invitará a una caña después. Pues oye, fenomenal. Pero hay situaciones que se pueden complicar un poco más. Por ejemplo, que un buceador estemos haciendo una inmersión y de repente le ha sucedido algo que se queda inconsciente. Hay muchos motivos por los que se puede quedar inconsciente, que nos lo explican en el curso. Y puede ser que se quede inconsciente en superficie. Pues tenemos que actuar de una forma concreta. Pero ¿qué pasa si se queda inconsciente a 20 metros de profundidad? Feo, ¿no? Y esa persona puede ser nuestra pareja, nuestro hermano o nuestra hija. Tenemos que saber qué técnicas podemos y debemos utilizar para intentar salvar la vida a esa persona. Porque si se queda ahí, si yo no sé actuar, si no hago nada, feo, muy feo, sobre todo si estamos en medio de una inmersión. Entonces, este curso te dota de un montón de herramientas que, a ver, con limitaciones. Nosotros no somos unos rescatadores profesionales, pero conocer qué hacer y sobre todo qué no hacer en determinadas situaciones puede incluso hasta salvar la vida de una persona, pero seguro que puede ayudar a ellos y a nosotros, porque el autorrescate también es una parte del curso. ¿Cómo tengo que autorrescatarme si tengo un problema de gas, si tengo algún problema con el equipo? Claro, primero yo tengo que estar bien para poder ayudar, ¿no? Y luego, sobre todo, cómo afrontar cuando un compañero de buceo ha pasado de ese nivel de estrés controlado a descontrolado, es decir, en modo pánico, cómo actúo y qué maniobras hago con él para que no nos ahoguemos los dos. Porque una persona en pánico, ahí no piensa nada. Si quiere aire, te va a coger el regulador y te va a tirar la máscara por ahí. Si ve que se está ahogando, pues va a intentar casi ahogarte a ti para subirte encima tuyo y salir a la superficie. Entonces, todo esto, dependiendo cuál sea la situación, se hacen un montón de ejercicios en donde una persona hace un simulacro de que se está ahogando, por ejemplo, y yo cómo me aproximo a esa persona para sujetarla, para ponerla a salvo y que no me ahogue a mí. Yo creo que es interesantísimo el asunto, ¿no? Y esto además nos puede pasar en cualquier momento. Nunca sabemos en una inmersión cómo se va a dar o quién va a tener o un problema de salud, como el ejemplo que decía antes, se queda inconsciente, o no, o un nivel de estrés descontrolado hasta el pánico. Y tenemos que saber actuar, y para saber actuar tenemos que formarnos de qué hacer y qué no hacer, porque si no, igual, en vez de arreglar la situación, pues la empeoramos más. Entonces, es muy interesante toda esta parte de rescate, y en el curso se hacen un montón de simulaciones, tanto en aguas confinadas como en mar abierto, de situaciones que se nos pueden dar. Vale, si ya he rescatado a una persona y hay un problema evidente, más allá que se haya puesto un poco nervioso, lo siguiente, y por eso es un curso que se suele dar junto con el de rescatadores, ¿qué hago con esa persona? Si una persona está inconsciente, respira, no respira, lo subo al barco, hay que suministrarle oxígeno, ¿cómo se suministra oxígeno? ¿Qué cacharro necesito? ¿Qué técnicas?
tengo que hacer un masaje cardíaco. ¿Cómo se hace un masaje cardíaco? Algo tengo que hacer de primeros auxilios mientras llega la asistencia profesional, que será lo primero que he activado en cuanto hay un problema. 1, 2. Y luego ya intentaré yo hacer todo lo que pueda, porque no soy un profesional, hasta que llegue la asistencia. ¿Cómo organizar? ¿Quién hace qué dentro de ese grupo de 6-8 personas que estamos en la Zodiac? Ojo, alguien tiene que tomar el mando, porque como cada uno vaya por un lado, pues eso también es una parte importante que se da en esta formación. ¿Qué roles asignamos dentro del grupo que tenemos? ¿Quién asume el liderazgo? ¿Quién dice, tú llama al 112, tú llama a los centros de buceo, tú apunta por favor la hora, la profundidad, a donde ocurrió el accidente, si respira, si no respira? Porque cuando entremos en contacto con los profesionales, toda la información que podamos suministrarles será oro para ellos. Si no, ellos se van a encontrar ahí una situación en la que necesitan saber un poquito de histórico, ¿no? Bueno, pues todo eso, hay unos procedimientos, hay unas técnicas y es parte de este curso. Cuando hacemos el curso y lo interiorizamos y lo estudiamos y lo practicamos, por lo menos para mí, ninguna salida a bucear ya es igual, porque todos estos ingredientes y todas estas herramientas están presentes ahí. Y tanto para ti mismo, cuando ves que te estás poniendo un poquito más nervioso de lo normal, como para cuando ya identificas, incluso desde, como os contaba antes, desde nuestra Zodiac, qué persona, pues bueno, igual hay que bucear un poquito más cerca de ella, igual no le pasa nada, pero bueno, ¿qué más da? Buceamos un poquito más cerca de ella y si vemos que tiene un problema, pues oye, miramos los ojos, cómo tiene las pupilas, cómo respira, las burbujas, qué frecuencia tienen las burbujas cuando están saliendo por la segunda etapa, porque si es muy rápida, probablemente esa persona tenga una respiración con una frecuencia demasiado alta, ¿no? Y puede ser un indicio de, vamos a acercar un poquito por ahí, está todo ok, sí, no, regular, bueno, tranquilo. Bueno, solo deciros para terminar que os recomiendo encarecidamente que hagáis este curso. Para mí es una maravilla. Es exigente físicamente porque hay un montón de simulacros. Como os digo, no se hace el objetivo aquí no es profundidad, es hacer muchos ejercicios de superficie y muchos ejercicios de simulación de de profundidades pequeñas. Y el ejercicio final, que es desde que comienzas una inmersión hasta que al final esa persona es atendida por algún miembro profesional de la salud, ¿no? Entonces, súper divertido, se renueva cada 2 años, porque son un montón de ejercicios y un montón de técnicas que hay que refrescarlas, porque si no, no nos sirven de nada, y te hacen estar un poquito más consciente de tus buceos y de los buceos de los demás. Suscribiros al canal si os ha gustado y adiós.